tal? Muy buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 1 de abril de 1993, bajo la conducción de Adela Micha y Eduardo Campos. Dante Caputo, mediador de Naciones Unidas y de la OEA, concluía una visita de 11 días a Haití para tratar de solucionar la crisis política en ese país. Puerto Rico estimaba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte traería grandes oportunidades para las exportaciones. Perú luchaba contra el narcotráfico y desmantelaba un laboratorio para la elaboración de droga cerca de la frontera con Colombia. En Ecuador se detenía a 32 personas vinculadas a una banda de narcotraficantes. Chile pedía a España la extradición del criminal Sergio Olea Gaona, acusado de la muerte de un senador de la República y otros delitos. La destrucción de la capa de ozono preocupaba a especialistas por sus efectos en la salud. Y en Estados Unidos el Congreso discutía el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Bill Clinton. Además, en México se anunciaban apoyos para la producción y para ejidatarios de San Luis Potosí. Esta es la narración original. Desde el Centro de Operaciones de ECO les saluda Adela Micha. Hoy en las noticias, Dante Caputo, el mediador de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en la crisis haitiana, concluyó una visita de 10 días a la nación caribeña. Al término de su misión, el diplomático pidió la colaboración del sector privado haitiano para resolver los conflictos que se registran en el país. Después de reunirse con dirigentes y asociaciones profesionales y patronales haitianas, Dante Caputo indicó que sus discusiones para establecer un procedimiento y una agenda orientada a lograr una solución negociada de la crisis están avanzando. El antiguo canciller de Argentina reiteró que el objetivo es lograr la democracia y que todos los sectores tienen su papel para lograr una solución al problema que enfrenta el país. Autoridades de Puerto Rico estiman que con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se abren grandes oportunidades para la exportación. La eliminación de la Ley Contributiva 936, pilar de la economía puertorriqueña, ha levantado un sinnúmero de dudas ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, ya que este tratado pudiera frenar el desarrollo industrial de Puerto Rico. Por lo que en la reunión denominada Perspectivas Económicas para 1993, se analizó el Tratado de Libre Comercio ante las diferentes dependencias gubernamentales y privadas. Sabemos que va a haber un cambio, pero ese cambio no necesariamente tiene que ser perjudicial en la estructura completa de la economía. Quizás algunas industrias se afecten más, tengan un impacto negativo mayor que en otras, pero en balance, la capacidad de Puerto Rico para generar una industria sólida, fuerte, basada en ventajas competitivas dinámicas en la infraestructura, la capacidad de trabajo de los puertorriqueños, la calidad de los procesos establecidos aquí, nos hacen pensar que tenemos base para sostener un sector manufacturero significativo, aun cuando los beneficios de la 936 se reduzcan parcialmente. Sabemos que va a venir una alternativa que en parte sustituye a la sección 936 y ese es precisamente en lo que estamos trabajando. Hay una negociación que se va a abrir con el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico tiene que asegurarse que mantenga una base fundamental de beneficios contributivos que permitan una transición en caso de que la sección 936, sus beneficios se recorten total o parcialmente. Esa transición precisamente es en la que Puerto Rico podría contar con esa estructura ya establecida, con esa capacidad productiva existente aquí para mantener su capacidad exportadora hacia Estados Unidos y exportadora hacia países que como México habrán oportunidades de colocar producción generada en Puerto Rico. Nuestra posición no es ni pesimista ni derrotista, es una posición realista. Sabemos que México se abre una oportunidad extraordinaria. Puerto Rico ha manifestado interés en que se abra la oportunidad y que se consolide el desarrollo económico que México ha tenido en estos últimos años con un tratado beneficioso para los tres países que entren en él, y en ese sentido Puerto Rico vigila con cuidado y con mucha base de planificación estratégica el cambio que se avecina. Cualquier apertura de comercio internacional tiene riesgos y tiene oportunidades. Sabemos que un riesgo que afrontamos es una mayor competencia para la industria de ropa y textiles establecida en Puerto Rico. Sabemos que la industria de componentes electrónicos, por ejemplo, computadoras, todas esas áreas, México se hace mucho más atractivo como área para localización industrial. Puerto Rico
pierde ventajas competitivas, pero eso no ha sido suficiente factor como para que Puerto Rico mantenga una posición de negación de la oportunidad que se le abre a México con el tratado. Nosotros hemos mantenido una posición clara de no oposición al tratado y de entender claramente que México necesita eso como un instrumento de desarrollo para el futuro. Puerto Rico importa anualmente de México insumos por un valor de $200 millones y el Tratado de Libre Comercio, según los analistas, aumentará esta cifra. Y si se realizan las gestiones precisas, Puerto Rico puede aprovechar ampliamente dicho Tratado de Libre Comercio. Las autoridades peruanas mantienen su lucha contra el narcotráfico internacional. La Policía Antinarcóticos del Perú asestó un duro golpe al narcotráfico internacional al capturar a un narco colombiano y desbaratar un complejo de elaboración de pasta básica ubicado en la frontera con Colombia y Brasil. Las acciones fueron el resultado del Plan Lagarto 93. En el operativo participaron efectivos de la División Antidroga del Alto Guayaga, personal de la Fuerza Aérea y agentes expertos de la DEA. Y se han detectado ahí laboratorios bastante sofisticados de elaboración de pasta básica y de clorhidrato. La intervención, que fue confirmada por el presidente Alberto Fujimori, terminó con la existencia de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, gran cantidad de insumos químicos, así como un aeródromo clandestino de 1.150 metros de longitud y 16 metros de ancho. El aeródromo contaba además con 3 edificaciones de madera, luces infrarrojas y un moderno sistema de comunicación. Golpe al narcotráfico en Ecuador. La policía capturó a 32 personas de una banda que tenía nexos con los carteles internacionales de la droga. En Ecuador se desbarató una nueva banda de traficantes de droga, integrada por ecuatorianos, colombianos, peruanos y hasta israelitas. En total son 32 personas detenidas y por lo menos 12 se encuentran todavía prófugas. Esta captura resulta la más importante en la lucha antinarcóticos desde que en junio del 92 se desarticulara la organización liderada por Jorge Reyes Torres, conocida como el Cartel de Quito. El operativo policial denominado Costa se cumplió de forma simultánea en las ciudades portuarias de Manta, Guayaquil y Machala. Como resultado del mismo, se incautaron 38 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso de 41.5 kilos, a punto de ser embarcados con destino a Estados Unidos y a Europa. Igualmente se confiscaron 9 inmuebles, 6 automotores, una buena cantidad de dinero en efectivo, a más de un lote de armas ligeras. Se presume que la banda estaba liderada por el ecuatoriano Mariano Moreira Zambrano. El comandante general de la policía, Jaime Terán Pavón, considera que la nueva organización puesta al descubierto mantiene sólidos lazos con los carteles internacionales de la droga. Con la droga incautada y que se asegura una vez más que nuestro país es un país de correo, es un país de transporte de la droga hacia otros países consumidores como Estados Unidos y Europa. Bueno, tiene que haber de hecho una conexión entre los países productores de la droga como son Colombia y Perú y con gente y la organización ecuatoriana mixta, en este caso internacional, que es la que se encarga de embarcar esta droga hacia los países consumidores. Al parecer la banda venía operando desde algún tiempo atrás en el país y se presume que logró efectuar varios embarques exitosos. No se descarta que sea una ramificación del ya citado Cartel de Quito. Y la justicia de Chile pedirá a España la extradición del asesino de un legislador chileno. El ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, dijo que Sergio Olea Gaona, encarcelado en España por robos y asalto y requerido en Chile por su presunta participación en el asesinato de un senador de la República, deberá responder en España por los delitos cometidos. Si la pena que se le otorga resulta menor a 6 años y un día de prisión, se extraditará a Chile probablemente dentro de los próximos 3 meses. El secretario de Estado explicó que Olea Gaona está responsabilizado de 7 delitos que van desde la intimidación y atracos a mano armada hasta la falsificación de instrumento público en diferentes localidades de Castilla y León. Por eso, puntualizó, hay que tener claro que es un problema que ahora debe resolver la justicia española y no el gobierno de Chile. Tenemos ahora información generada en México, en donde el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció que el gobierno mexicano destinará a los fondos de apoyo a la producción en el estado de San Luis Potosí recursos por 32 millones de nuevos pesos. El presidente Carlos Salinas de Gortari, en su segundo día de gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí,
En la capital echó a andar los trabajos de libramiento sur de 15 kilómetros de longitud, que permitirá el desfogue del transporte pesado sin que pase por la ciudad. En la fracción del Saucito, el presidente Salinas dio instrucciones al coordinador general de Pronasol, señor Carlos Rojas, para implementar programas a fin de rescatar a los chavos banda que recurren a las esquinas oscuras para drogarse y crear para ellos fuentes de empleo y mejoras sociales. El presidente anunció también una inversión de 56 millones de nuevos pesos a través del programa de solidaridad entre las autoridades del gobierno del estado y las autoridades municipales en manos de la oposición. En la comunidad El Naranjo del municipio de Ciudad del Maíz, el señor Salinas de Gortari abanderó a 1,300 ejidos en emotiva ceremonia que reunió a más de 3,000 campesinos. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, el presidente Salinas entregó 1,200 escrituras de Coret a los municipios de Tamazopo, Ciudad Valles y Ébano. Por la tarde, el primer mandatario se reunirá con diferentes grupos étnicos de 26 comunidades indígenas. Enseguida, regresa a la Ciudad de México. Jaime Serrapuche, secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, dio posesión a Guillermo Kelly Salinas como director general de Asuntos Jurídicos de la dependencia. Kelly sustituye a Fernando Serrano Migalón. Durante la ceremonia, Serrapuche resaltó la trayectoria de Guillermo Kelly en la Administración Pública de México. Dijo que esta experiencia le garantiza una perspectiva adecuada para dirigir los asuntos jurídicos de la institución. Asimismo, el secretario de Comercio hizo un reconocimiento a la labor de Fernando Serrano, quien ocupó la dirección de Asuntos Jurídicos desde 1989. Serrapuche felicitó a Fernando Serrano por la distinción que le otorgó José Sarucán, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al designarlo abogado general de la máxima casa de estudios. Noel Brown, director del Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, dijo que la destrucción de la capa de ozono causa diversos daños físicos. Es Diana León. El mundo entero está pagando el precio por la disminución en la capa de ozono. Cada año, solamente en los Estados Unidos, se presentan 150,000 nuevos casos de cataratas y millones de pobladores del mundo padecen de cáncer en la piel. Así lo afirmó el señor Noel Brown, director del Programa del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, al hablar en conferencia de prensa poco antes de la clausura de la primera conferencia y exposición de la industria y el medio ambiente México-Estados Unidos, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. El señor Brown aseguró que el mundo entero ha tardado demasiado tiempo en encarar el problema. Aun si la eliminación empezara mañana, todavía se enfrentarían 100 años de problemas que afectarían a unas 3 generaciones. Al referirse a México, comentó que la ONU está muy interesada en trabajar en forma cercana con este país. El señor Brown destacó la labor de las autoridades mexicanas para resolver los problemas del medio ambiente y resaltó que ningún otro país en vías de desarrollo está llevando a cabo acciones tan importantes como las de México. Y bueno, el decomiso de droga es ya una tarea realmente constante por parte de las autoridades mexicanas. La Procuraduría General de la República asestó un fuerte golpe al narcotráfico. Elementos de la Policía Judicial Federal detectaron un contenedor que ingresó al puerto de Manzanillo el día 29 de marzo y que contenía 3 toneladas 197 kilogramos de marihuana. Este cargamento fue enviado el 5 de marzo y descargado en el puerto de Manzanillo, Colima, el 17 del mismo mes. La droga fue documentada en Cali, Colombia, y se embarcó en el puerto de San Buenaventura, Colombia, a bordo de un barco de bandera panameña. La transportación corrió a cargo de Agencias Marítimas del Pacífico y el cargamento venía a nombre de Nery Caicedo G, con guía consignada a la misma persona. Y el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos manifestó su confianza para que el Congreso apruebe su programa de presupuesto, así como el paquete de ayuda al empleo. El presidente Clinton pidió al Congreso que coronara 6 semanas históricas aprobando su programa de presupuesto y paquete de empleos antes del receso de primavera. Ambas leyes están a punto de ser aprobadas por el Congreso, el cual el viernes entra en el receso de Pascua. Las cosas están saliendo bien, estamos moviéndonos a una velocidad sorprendente, dijo Clinton en una sesión del gabinete. Clinton dijo que no le preocupan las amenazas de los republicanos para retrasar el paquete de empleos con un largo debate. En las largas discusiones del Senado, los republicanos recurrieron al filibusteo entrando en detalles dilatorios. Even though we bring down the deficit, what we're trying to do
And what the president is trying to do, and I congratulate him for that, we still accumulate debt. El senador Conrad Burns de Montana dijo que aunque se reduzca el déficit, la deuda del país persiste. Al final de la administración Clinton todavía existirá una deuda acumulada de más de $1 trillón, dice Burns. Lo que quiere decir es que no importa cuántas reducciones en los gastos se hagan, la deuda existe. Entonces, ¿para qué hacer cortes innecesarios? Clinton está a punto de demostrar que sí eran ciertas las predicciones de que un presidente demócrata y un Congreso demócrata son casi invencibles. Este es el documento histórico de ECO. Ya más de 31 años, Estados Unidos y Rusia comenzaron encuentros para abordar la normalización de relaciones bilaterales, una cercana reunión de Donald Trump y Vladimir Putin, así como negociaciones de paz sobre Ucrania. Vamos con el reporte de Manuel Rosales. It's important to have this meeting because we haven't really had much engagement with the Russians for almost 3 years. Sin fecha para la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero con el compromiso de avanzar hacia la normalización de las relaciones y trabajar en un plan que lleve al fin de la guerra en Ucrania, así fue la reunión entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse tras la anexión de la península de Crimea en 2014 y prácticamente cesaron tras el comienzo de la guerra en Ucrania, por lo que esta es la reunión de más alto nivel entre ambos países celebrada en más de 3 años. Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе... El encuentro contó con la participación por parte de Estados Unidos del secretario de Estado Marco Rubio, el enviado para Medio Oriente Steve Witkoff y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, mientras Rusia estuvo representada por el canciller Sergei Lavrov, acompañado por Yuri Ushakov, asesor de seguridad de Vladimir Putin. Ambas delegaciones acordaron designar equipos de alto nivel para avanzar en diferentes temas, entre ellos analizar la cooperación geopolítica, buscar una solución duradera al conflicto en Ucrania y designar a sus embajadores. We're going to appoint our teams respectively to work very quickly to reestablish the functionality of our respective missions in Washington and in Moscow. Por su parte, Sergei Lavrov dejó claras cuáles son algunas de las condiciones de Rusia para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania. Объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. En Turquía, Volodymyr Zelensky, que no fue informado y mucho menos invitado a la reunión, pidió conversaciones justas que incluyan a Ucrania, Europa y Turquía, que ya fue mediador, y aseguró que no aceptará ningún ultimátum de Rusia. Всі ми, українці, хочемо закінчення війни, але безумовно з гарантіями безпеки. Ми б дуже хотіли, щоб ці гарантії безпеки були надані від наших партнерів Сполучених Штатів, від Європейського Союзу, від усієї Європи, включно із Туреччиною. Emanuel Rosales, Noticias N+. El presidente estadounidense Donald Trump vive en un espacio de desinformación rusa, estimó el miércoles el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, después de ser objeto de las críticas del magnate republicano, quien lo llamó dictador. El presidente Trump, a quien nosotros respetamos mucho como líder del pueblo estadounidense, desgraciadamente vive en este espacio de desinformación, dijo Zelensky. Previamente, Zelensky expresó que no fue informado de la reunión en Riad, Arabia Saudita, entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El presidente ucraniano dijo que quiere obtener garantías de seguridad de sus aliados occidentales para poner fin a la guerra con Rusia este año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que probablemente se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, antes del fin de mes, en su intento por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump dijo estar decepcionado de que Kiev se quejara de haber sido excluido de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita para poner fin a la guerra en Ucrania. Añadió que no se opondría al despliegue de tropas de una misión europea de paz en Ucrania y dijo que la guerra con Rusia no debería haber sucedido.
Do you have any message for Ukrainians who, after 3 years of fighting, might feel betrayed or disappointed at not having a seat at these initial talks in Saudi Arabia? Well, I think I'm really disappointed in what's happened. I've been watching this for 3 years. It's a war that would have never happened if I was president, and I've been watching these people being killed at levels that you've rarely seen, not even close, since the Second World War. El miércoles, el Kremlin calificó la reunión de enviados de Estados Unidos y Rusia en Riad como un importante paso para el arreglo pacífico en Ucrania. El vocero presidencial Dmitry Peskov estimó que se dio un paso muy importante hacia la creación de las condiciones necesarias. El jueves, Peskov dijo que se había acordado reanudar el diálogo con Estados Unidos sobre todas las cuestiones pendientes entre ambos países. El enviado especial del presidente Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, llegó a Kiev el miércoles. Después se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Las conversaciones fueron calificadas por Kellogg en redes sociales como extensas y positivas. Y dijo que el presidente ucraniano era valiente. Keith Kellogg se reunió previamente con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien expresó su deseo de colaborar con Estados Unidos para una paz justa y duradera en Ucrania. La guerra ha tenido un precio alto para Ucrania, ya que más de 46,000 soldados han muerto desde el inicio de las hostilidades en febrero de 2022. En entrevista para una cadena de televisión, el presidente Volodymyr Zelensky agregó que 380,000 soldados han sido heridos en este periodo de casi 3 años y que decenas de miles más están desaparecidos o cautivos de los rusos. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, el Papa Francisco permanece internado en el Hospital Policlínico Gemelli y el equipo médico dice que su vida no corre peligro. Ya volvemos, estamos en ECO. Estamos de regreso y en Roma los médicos que atienden al Papa Francisco precisaron el viernes que atraviesa por una condición compleja donde persiste la bronquitis, pero su vida no está en riesgo. El Papa Francisco fue internado en el Hospital Gemelli el viernes 14 de febrero debido a lo que en principio se dijo era una bronquitis y para ser sometido a exámenes médicos. En el transcurso de la semana se reportó que padecía una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que obligó a modificar aún más la terapia que le era aplicada. Los médicos admitieron después que se trataba de una neumonía que afectaba ambos pulmones. El miércoles el Papa recibió a la primera ministra, Giorgia Meloni, quien dijo que el Papa estaba de buen humor. Y en Medio Oriente, el ejército israelí se retiró de las localidades del sur del Líbano, pero permanece en 5 posiciones, pese a que el martes se venció el plazo para su salida bajo un acuerdo de paz con Hezbollah, así lo informó una fuente de seguridad libanesa. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó oficialmente que sus tropas se mantendrían en 5 puestos de control y prometió actuar de forma coercitiva contra cualquier violación de la tregua por el movimiento libanés Hezbollah. La retirada permitió que el ejército libanés se desplegara en esos sectores donde aún siguen activos explosivos y donde las carreteras muestran daños. Y vamos a otra información, y es que autoridades de Brasil presentaron cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022. El procurador general Paulo Bonet alega que Bolsonaro y 33 personas más participaron en un plan que involucraba sembrar desconfianza en el sistema electoral, entre otros factores. El Supremo Tribunal Federal analizará los cargos y si son aceptados, Bolsonaro sería juzgado. Jair Bolsonaro declaró a través de sus abogados que estaba indignado por las acusaciones y que la denuncia era inepta, fantasiosa e incoherente y que jamás ha apoyado ningún movimiento contra el Estado democrático de derecho. Y pasamos a otro tema, y es que el cambio climático es una realidad y España ha sido uno de los países más afectados. Vamos con este reporte de Yolanda Fernández. Alertas constantes por altas temperaturas, lluvias torrenciales o temporales de frío y viento. El cambio climático no da tregua y España es el 8º país del mundo en sufrir sus consecuencias. Así lo constata el índice de riesgo climático elaborado por la ONG alemana Germanwatch, que cifra en 27.000 las víctimas mortales que dejan los fenómenos meteorológicos extremos, a las que se suman los 25.000 millones de dólares en pérdidas económicas en las últimas 3 décadas.
España, por su ubicación geográfica, está expuesta al menos a 5 grandes problemas climáticos que con el cambio climático se acentúan. Tenemos el mar Mediterráneo, que tiene temperaturas más propias de un mar tropical, con muchos días al año de 29-30 grados de temperatura superficial del agua, que trae consigo a finales del verano esas lluvias torrenciales que hemos visto en forma de danas. La última llegó el 29 de octubre y fue devastadora. La fuerza del agua, además de cobrarse la vida de 224 personas, destruyó comunidades enteras en Valencia. El este no es la única zona del país vulnerable. La climatología extrema arrecia en forma de temporales por el norte y el oeste, y por el sur cada vez son más intensas las olas de calor que llegan del norte de África. Hace precisamente de las ciudades y de las poblaciones localizadas en el Valle del Guadalquivir algunas de las zonas más cálidas del planeta, que el cambio climático no hace más que recalentar y exponer más. Disparando los termómetros con récord históricos en 2003 y 2022 que no solo pusieron en riesgo la salud de la población, sino que supusieron una escalada de incendios forestales y graves episodios de sequía con afectaciones en el sector agrícola y ganadero. Efectos cada vez más impredecibles y catastróficos que se están convirtiendo en la normalidad en un país que convive con 5 grandes amenazas que dejan olas de calor, sequías e inundaciones aceleradas por la transformación climática. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticias N+. Y el presidente argentino Javier Milei desató un escándalo al respaldar una criptomoneda llamada Libra, que resultó un fracaso y que generó millonarias pérdidas a los inversionistas. Milei dijo que actuó de buena fe y que quienes invirtieron su dinero sabían de antemano que era una operación con riesgo. Agregó que no tenía nada que ocultar. La Oficina Anticorrupción inició una investigación en contra del mandatario para determinar si violó la ley. Los opositores de Javier Milei anticiparon un posible juicio político ante el Congreso. Y antes de despedirnos, vea, una foca bebé, al parecer de una semana de nacida, apareció en las calles nevadas de New Haven, en Connecticut, Estados Unidos. Los habitantes no se explican cómo es que llegó hasta este lugar la foca, pero mostraba bajo peso. Fue rescatada de inmediato y llevada a un acuario cercano para darle todos los cuidados necesarios. Ya recuperada, la foquita será devuelta a su hábitat natural. Y hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.